12:25 horas del día 7 de noviembre del 2020, constituidos en la sala de audiencias de este Tribunal de Enjuiciamiento Región 4 de los Distritos Judiciales de Heroica, Nogales, Sonora, a efectos de celebrar la audiencia de juicio oral dentro de la causa penal SON-NOG-PGE-2020-226, la audiencia de juicio instruido en contra de Edwin Chávez Pérez por la probable comisión del hecho calificado por la ley como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera el nombre de Gabriela Félix Nieblas, por lo que se le hace saber a los presentes que durante la celebración de la misma deberán guardar silencio, apagar los teléfonos celulares, evitar entrar y salir de esta sala, guardar el debido respeto, evitando la comunicación con alguna de las partes en esta audiencia. No podrán interrumpir con señas o sonidos, no podrán realizar grabaciones de video o audio por cualquier medio electrónico. Apercibidos que a quien incurra en cualquiera de estos supuestos será acreedor de la medida de apremio que el juez considere pertinente. Perjuicio que se desea desalojo de esta sala. Lo anterior con fundamento de lo dispuesto por los artículos 53, 59 y 104, fracción número 2, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales vigentes. Se le pide a los presentes ponerse de pie para recibir a la licenciada Carla Guadalupe Shin Martínez, juez del Tribunal de Enjuiciamiento, quien presidirá la presente audiencia. Buenos días. Pueden tomar asiento. Buenos días, estamos reunidos en este recinto ya que fuimos convocados para resolver respecto al juicio que se sigue en contra de Edwin Chávez Pérez por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Gabriela Félix Nieblas, según consta en el auto de apertura y es relativo a la carpeta de investigación número 2020-226, por lo que, con fundamento en el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a llevar a cabo la audiencia de juicio oral. Se les advierte a los presentes de lo que acontecerá en esta audiencia, dirigiéndome al acusado Edwin Chávez Pérez para informarle lo que señala el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Haciéndole de su conocimiento el juicio, es la etapa de decisión donde todas las cuestiones esenciales que resulten se tomarán en consideración primordialmente la acusación que existe en su contra hecha por el Ministerio Público, que durante esta audiencia se observarán los principios de oralidad, mediación, publicidad, contradicción, concentración y continuidad. Se determinará si se encuentra acreditado un delito de los establecidos en este Código Penal y si usted es penalmente responsable de la comisión de este delito, por lo que al concluir la audiencia de debate se determinará si se absuelve o se le condenan por el delito por el que se le está acusando el Ministerio Público. En el entendido de que solamente se podrá dictar una sentencia condenatoria cuando exista convicción respecto a su culpabilidad, bajo el principio de que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora, hasta entonces se le presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad a través de una sentencia de condena. Este juzgador, para resolver en definitiva, tomará en cuenta única y exclusivamente los medios de prueba que se han incorporado durante esta audiencia. Por lo tanto, durante su desahogo, usted escuchará los alegatos que hará tanto el Ministerio Público como la defensa, así como el desahogo de los medios de prueba aportados por usted. Por lo tanto, su presencia es indispensable y deberá estar atento a lo que vaya a ocurrir durante este día o durante los días que fuesen necesarios, también conforme a lo dispuesto por el artículo 379 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Le hago saber que puede solicitar el uso de la palabra para efectuar todas las aclaraciones que considere pertinentes e incluso si antes se hubiese abstenido a declarar siempre que se refiera al objeto del debate. Por otra parte, hago de su conocimiento que durante el transcurso del debate podrá hablar libremente con su defensor, pero no lo podrá hacer durante su declaración
o antes de responder a preguntas que les sean formuladas por las partes, ni tampoco se permitiría sugerencia alguna. Finalmente, le recuerdo que usted tiene el derecho de declarar o de guardar silencio. Si decide este último, no podrá ser usado en su contra. ¿Comprende todo lo que le acabo de decir? Sí, señoría, comprendo. A continuación procederemos a pasar a la fase de presentación de las partes. Esto una vez abierta la presente audiencia, pregunto por parte de la Fiscalía quiénes o quién se encuentra. Muy buenos días, su señoría. Comparece ante usted la licenciada Emma Paola Pérez Zúñiga, fiscal del Ministerio Público, con datos ya registrados ante este honorable órgano jurisdiccional. Buenos días, su señoría. Comparece ante usted, licenciada doña Danae Manzanares Velázquez, auxiliar del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía del Estado de Sonora, con los datos ya registrados en este juzgado. Buenos días, su señoría. Licenciada Ciro de Pacheco Carrasco, asesor jurídico de las víctimas, con datos de identificación debidamente registrados en el libro de control y seguimiento de causas de este juzgado. Por parte de la defensa, ¿quién o quiénes se encuentran presentes? Buen día, señoría. Con su permiso, comparece a usted el señor Pablo Armando Montilla Delgado en el carácter de defensor particular. También me acompaña. Buenos días, su señoría. Comparece ante usted el licenciado José Eduardo Contreras Álvarez, con datos debidamente registrados ante este tribunal. Bien, una vez presentadas ambas partes que van a intervenir en este juicio y sin ningún incidente que impida continuar con esta audiencia de juicio oral, pregunta al auxiliar de sala si se encuentran presentes todos y cada uno de los órganos de prueba ofertados tanto por el Ministerio Público como por la defensa. Su señoría, hago de su conocimiento que por parte de la Fiscalía del Ministerio Público se encuentran todos los medios de prueba en tiempo y forma presentes en este juicio. Y por parte de la defensa del hoy acusado, de igual manera se encuentran en tiempo y forma presentes sus medios de prueba. Por parte de la Fiscalía se encuentran los testigos María Elena Nieblas Carrasco, Roberto Antonio Camargo Bojorques, Maciel Guadalupe Ramírez Oros, Macoy Coronado Valenzuela. Y por parte de la defensa se encuentran los testigos Claudia Pérez Montoya y Juana Torres Luna. Agradece la participación total de sus pruebas de ambas partes. Para dar así seguimiento a esta audiencia, solicito al auxiliar de sala que haga pasar a los testigos frente a este estrado. Todos ustedes fueron propuestos tanto por la Fiscalía y por la defensa en relación a como consta en el auto de apertura a juicio, como testigos para intervenir en esta audiencia. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les advierte que durante el desarrollo de la audiencia no podrán comunicarse entre sí, ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a esta y serán llamados en su oportunidad a rendir su declaración. Por favor, auxiliar de sala, constituye a los testigos a un lugar diverso. Habiendo quedado legalmente constituido el órgano jurisdiccional, presente en la parte de los testigos y peritos que deban participar en el debate, se declara abierta a la presente audiencia, primeramente y de hacerles de su conocimiento, en términos del artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación deberá ser objeto del juicio, es la consistente en el delito de homicidio calificado, previsto por el artículo 259 del Código Penal para el Estado de Sonora, sancionado por el artículo 258, relacionados con los párrafos 2 y 4 y del mismo código y demás relacionados, perpetrando en la persona de quien en vida respondiera el nombre de Gabriela Félix Nieblas. Por otra parte, el auto de apertura a juicio oral no se advierte que se hubiese celebrado algún acuerdo probatorio entre las partes, por lo tanto continuaremos con lo establecido por el diverso artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, concediéndole el uso de la voz a la Fiscalía del Ministerio Público para que exponga de manera clara, concreta y oral sus alegatos de apertura.
Muchas gracias, su señoría. Buenos días. Buenos días, personal de sala, víctimas indirectas, abogados de la defensa y demás personas presentes en esta sala de audiencia. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre la vida de otro? ¿Por qué nos regimos ahora como humanos? ¿Podríamos dominarnos por la obsesión de que una persona sea nuestra pareja? ¿Nos domina la sociedad y lo que piensen o por el temor al que dirán? ¿O bien por las preferencias que tengamos como persona? Estas preguntas podrían justificar el hecho de que Edwin Chávez Pérez, para defender su honor, haya privado de la vida a Gabriela Félix Nieblas, que lo único que hizo fue no tener las mismas intenciones amorosas hacia él. Hoy, su señoría, y en los días subsecuentes que dure la presente audiencia de juicio, revelaremos los motivos y las causas por las cuales Edwin Chávez Pérez privó de la vida a Gabriela Félix Nieblas. Demostraremos, más allá de toda duda razonable, las máximas experiencias y la razón que con fecha de 11 de octubre de 2020, cuando a las 17 horas aproximadamente el hoy acusado Edwin Chávez Pérez privó de la vida a Gabriela Félix Nieblas, con un objeto aparente a una tabla de madera, golpeando en la parte posterior de la nuca de la antes mencionada, a su vez lacerando diversas partes de su cuerpo con el mismo objeto, causando diversas lesiones de manera violenta y despiadada. Siendo aproximadamente las 20 horas del mismo día, el acusado se dispuso a trasladar el cuerpo de la hoy occisa Gabriela Félix en su camioneta Ford Lobo tipo Raptor modelo 2018, color negro con número de placa de identificación vehicular PV-834-B, la cual se logró captar por las cámaras del C5 de la ciudad ubicadas en la colonia Pueblo Nuevo. El cruce de este vehículo con dirección hacia el sur de la ciudad, minutos más tarde, siendo las 20 horas con 15 minutos, nuevamente es captado ante las mismas cámaras del C5 ubicadas en el Boulevard Álvaro Obregón, con cruce con Boulevard Productividad, ahora con dirección hacia el tramo carretero Nogales Hermosillo, donde se aprecia claramente el vehículo antes mencionado. Posteriormente, dejando en estado de abandono el cadáver de Gabriela a un costado del tramo carretero Nogales Hermosillo, a una altura del kilómetro 23 de esta ciudad. Cabe mencionar que hoy el acusado, en fecha 17 de septiembre del mismo año 2020, atentó previamente contra la integridad de Gabriela Félix, amenazando y señalando que si no era de él, no iba a ser de nadie. Lo anterior, su señoría, se demostrará a través del desfile probatorio que presentará esta representación social y cuyos testimonios correrán a cargo de María Elena Nieblas Carrasco, el agente de la Policía Especializada Roberto Antonio Camargo Bojorques, el médico criminólogo Maciel Guadalupe Ramírez Oros y el señor Mactoy Coronado Valenzuela. Ahora bien, en cuanto a la clasificación jurídica respecto al hecho delictuoso y la responsabilidad penal que se le atribuye al hoy acusado Edwin Chávez Pérez, como bien ha tenido a referir su señoría, son aplicables los artículos 5, 252, 253, 254 y 259 del Código Penal vigente en el Estado de Sonora. Por lo anterior descrito, esta representación social, como se ha dicho, le demostrará, más allá de toda duda razonable, que el hoy acusado actuó de manera consciente y dolosa con la finalidad de arrebatar de la vida a Gabriela Félix Nieblas. Esto es todo de mi parte. Gracias. Asesor jurídico, ¿tiene algo que decir? Sí, su señoría. Como bien ha referido el fiscal del Ministerio Público, la vida es el derecho humano más importante que tenemos. Sin embargo, este derecho le fue arrebatado a Gabriela Félix Nieblas el pasado 11 de octubre del año 2020, cuando la antes mencionada salió de su domicilio con la única intención de comer, tras una supuesta invitación que se había hecho al acusado, para posteriormente aparecer su cuerpo sin vida sobre el tramo carretero Nogales Hermosillo, muy cercano de la comunidad de Sigut, municipio de Nogales. Este derecho a la vida fue privado por el hoy acusado Edwin Chávez Pérez, de forma intencional en toda su anatomía, provocando con este hecho la muerte de Gabriela Félix Nieblas. Como también lo refirió el fiscal del Ministerio Público, su señoría, se demostrará más allá de toda duda razonable en la presente audiencia, con cada uno de los testimonios y las pruebas que se desahogarán los motivos que ocasionaron el actuar del hoy acusado. Así también, su señoría, se acreditará la plena responsabilidad penal del acusado Edwin Chávez Pérez
en la comisión del delito de homicidio calificado cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Gabriela Félix Nieblas. Es cuanto, señoría. ¿La defensa tiene algo que decir? Así es, su señoría. El fiscal hizo 3 preguntas al inicio de su intervención. Yo le tengo una pregunta. ¿Podrá encontrar la respuesta en este juicio? ¿Es eso lo que vamos a resolver? No hay que olvidar, señor juez, que tanto el fiscal como la asesora jurídica se acaban de comprometer a acreditar no el hecho, sino la conducta típica que le reprochan a mi representado. No hay que olvidar eso, el compromiso está hecho, veremos el cierre del alegato de apertura. Dice la Fiscalía que más allá de toda duda razonable, es un gran compromiso la duda razonable, es un criterio y es un derecho fundamental de mi representado. Esta defensa, señor juez, no es ajena al dolor de la víctima y a los ofendidos, porque somos seres humanos y al final de cuentas también vivimos en una sociedad, como bien lo refiere el fiscal. Debemos regirnos con un orden y para eso estamos aquí. Cabe mencionar que por su parte el Ministerio Público no probó, más allá de toda duda razonable, su acusación, en virtud de que la representación social no pudo justificar ningún medio de prueba la participación de mi representado, ya que la misma la sustentó en especulaciones y suposiciones, al no existir un señalamiento franco y directo en su contra. Tampoco se pudieron demostrar las circunstancias del lugar, tiempo y modo en el que ocurrieron los hechos, y por nuestra parte podemos acreditar en tiempo y forma el lugar donde se encontraba el hoy acusado, que es mi cliente, en tiempo donde la Fiscalía asegura que pasaron los diversos hechos. Va a prevalecer en este juicio ante la posibilidad de la Fiscalía de poder acreditar el elemento de la conducta con el desfile que ha anunciado. No lo podrá hacer y lo va a escuchar usted. En cada prueba, a cada dato, usted va a darse cuenta y va a extraer al escuchar el contrainterrogatorio de parte de la defensa la verdad, el objeto del proceso penal. De acuerdo a la reforma, es precisamente esclarecer el hecho y para eso estamos aquí. Por último, cabe mencionar que las pruebas que presenta la Fiscalía son insuficientes, por lo cual se considera que le asiste una duda insuficiente a su defendido, ya que lo único que se pudo demostrar con esta audiencia, lamentablemente, es la supresión de la vida de la víctima, la preexistencia de la misma y solo son suposiciones, más no la responsabilidad de mi representado. Por su parte, solicitamos que se le aplique una sentencia absolutoria a favor de nuestro defendido. Es cuanto. Gracias a ambas partes. A continuación, con la presente audiencia, conforme el artículo 395 del Código Nacional de Procedimientos Penales, advirtiendo a la autoapertura a juicio oral que el Ministerio Público ofreció como pruebas distintas testimoniales, así como peritos y documentales. Le pediría me indicar el orden en el que se van a ir decepcionando los medios de prueba o si será conforme a lo establecido en el autoapertura de juicio oral. Respecto a como lo había indicado con anterioridad, le menciono el orden del desfile probatorio respecto a cómo van a ir pasando los testigos. El primero de ellos es María Elena Nieblas Carrasco, segundo Roberto Antonio Camargo Bojorques, tercero Maciel Guadalupe Ramírez Oros y cuarto Macoy Coronado Valenzuela. Habiendo escuchado el orden en el que serán recepcionados los testimonios de los testigos ofertados por la Fiscalía, pido al auxiliar de sala que haga pasar al testigo María Elena Nieblas Carrasco. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? María Elena Nieblas Carrasco. Se le hace saber en este momento se encuentra en una audiencia de juicio oral, en la que se concluirá si se absuelve o se condena al acusado Edwin Chávez Pérez por el delito del que lo acusa el fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, se le hace saber que deberá conducirse con verdad ante las preguntas que le plantean las partes, en el entendido de que en caso falte a la verdad podrá incurrir en el delito de falsedad de declaraciones y en informes dados a una autoridad prevista y sancionado por el artículo 205 del Código Penal del Estado de Sonora, vigente. Establece una pena de 2 a 6 años de prisión y una multa de 100 a 200 días de salario. Le informo también que esta audiencia está siendo videograbada. ¿Entiende los alcances de lo que le acabo de mencionar? Sí. Entonces, ¿protesta conducirse con verdad? Sí, protesto. ¿Su nombre completo es? María Elena Nieblas Carrasco.
Disculpe, su señoría, disculpe que lo interrumpa, nada más únicamente para comentarle que como se trata de una víctima indirecta en este caso, pues si fuera posible mantener resguardados sus datos personales, ya que ellos se acercaron a mí y me comentaron que tienen un temor por los familiares. Por las razones que expone, le hago por resguardados sus datos personales. A continuación escuchará una serie de preguntas que se le formularán, así que le voy a pedir que conteste claro y fuerte. Le informo también al planteársele una pregunta y si escucha la palabra objeción, guarde silencio hasta en tanto yo le indique y si se debe o no responder a la pregunta. Y si alguna de ellas no le entiende, deberá indicármelo para que yo tome las medidas necesarias. ¿Comprende? Sí. Muy bien. Señor fiscal. Muy buenos días, señora María Elena Nieves Carrasco. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 52 años. Muy bien. ¿Qué interés tiene usted en este juicio? Que se haga justicia por el homicidio de mi hija. Muy bien. ¿Qué hacía usted el día 11 de octubre del 2020? Estaba en mi casa haciendo el quehacer cuando miré que mi hija se estaba listando para salir. Y yo la cuestioné qué iba a hacer y ella me dijo que iba a verse con Edwin. Lo que a mí me pareció extraño, ya que ya existía antecedentes de violencia con ellos dos. Y no decidí cuestionar a mi hija, ella salió y ya no supe más de ella. ¿En dónde vivía usted al momento que se dieron los hechos? En la calle Juan Navarrete, número 127 de la colonia Lomas de Nogales 2. ¿Y qué hizo una vez su hija se fue de su domicilio? Seguí haciendo mis cosas en la casa, limpiando, haciendo comida, esperando que mi hija volviera para cenar, pero ya no volvió. ¿Cómo se enteró usted del fallecimiento de su hija? Alrededor de las 10:30 de la noche yo recibí una llamada del MP donde me decían que habían encontrado el cuerpo de mi hija en el kilómetro 23 de la carretera de Nogales a Hermosillo. ¿Cómo se dirigió usted al lugar de los hechos? Yo llamé a mi hermana, Guadalupe Nieblas Carrasco, la que fue quien me llevó a ese lugar. ¿Me podría indicar quiénes se encontraban en el lugar al momento en el que usted arribó? Estaba la policía, había peritos y estaba el Ministerio Público. Cuando usted llegó, ¿pudo identificar inmediatamente el cuerpo de su hija? No me lo permitieron para evitar entorpecer la investigación. ¿Por qué cree que fue Edwin Chávez? Porque ya existía una denuncia de violencia en su contra del 15 de septiembre del 2020, de este año. Y fue la última persona que yo sé que estuvo con ella. Muy bien. No más preguntas de mi parte. Muchas gracias. Muy bien. ¿La defensa tiene algo que decir? Sí, así es, su señoría. Muy bien, señora María. Antes de comenzar, quiero ofrecerle mi pésame por lo que pasó con su hija y esperemos que se haga justicia, así como con mi cliente. Tenemos algunas preguntas para usted. En primer lugar, usted comentó que se hizo una denuncia por violencia de parte de mi cliente hacia su hija. ¿Eso es correcto? Así es. Pero, ¿qué pasó con dicha denuncia? Porque no está registrada, al menos no formalmente. Objeción, su señoría, eso es irrelevante, ese es otro tema. Pero tiene relación con el caso y iremos a eso. Denegado. Continúe con su interrogatorio, abogado. No sé qué pasó con esa denuncia, que creo que no procedió, es lo que me dijeron, pero que Edwin nos iba a acercar a nosotros. Y así fue durante un mes, no supimos nada de él. Ok, entonces, a lo que usted me dice, no existe una denuncia formal. Simplemente nos basamos en especulaciones y en su palabra para decir que mi cliente realmente es culpable solo por una denuncia, la cual no existe, de violencia por parte de mi cliente hacia su hija. Muy bien, continuando con la siguiente pregunta. Supongamos que fue cierto, señora María, que mi cliente tuvo una situación de violencia con su hija. Supongamos que se levantó una denuncia. ¿Por qué, si mi cliente ya había tenido una situación de violencia, había agredido a su hija, por qué cuando ésta le dijo que iba a ir con él a cenar, no la contradijo? ¿Por qué no vio las señales en este caso? Mi hija era una persona adulta completamente capaz de tomar sus decisiones y yo no la cuestionaba.
y yo no me hubiera imaginado que este señor la iba a matar. Muy bien. Última pregunta. ¿Cómo supo realmente que iba con el acusado? Porque de acuerdo con su testimonio y el interrogatorio que realizó la fiscalía, usted asegura y afirma que fue con él. ¿Qué otras pruebas tiene aparte del testimonio de su hija que iba con él a salir? Mi hija me lo dijo. O sea, no tiene otra prueba para asegurar que fue con el cliente. No. Ok, eso sería todo. Fiscal, asesor, defensa, ¿alguna otra No, pregunta? señoría, no hay más preguntas. No hay más preguntas. Fiscal, libera testigo. Sí, su señoría, lo libero. Señora María Elena Nieblas, una vez concluido este testimonio, puede continuar en la sala o bien también puede retirarse. Auxiliar de sala, por favor de pasar a Roberto Antonio Camargo Cortés. ¿Cuál es su nombre? Roberto Antonio Camargo Bojoque. Se le hace saber en este momento que se encuentra en una audiencia de juicio oral, en el que se concluirá si se absuelve o se condena al acusado Edwin Chávez Pérez, por el delito del que lo acusa el fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, se le hace saber que deberá conducirse con verdad ante las preguntas que le plantean las partes, en el entendido de que en caso falte a la verdad, podría incurrir en el delito de falsedad de declaraciones y en informes dados a una autoridad prevista y sancionado por el artículo 205 del Código Penal para el Estado de Sonora vigente. Establece una pena de 2 a 6 años de prisión y una multa de 100 a 200 días de salario. Le informo también que esta audiencia está siendo videograbada. ¿Entiende los alcances de lo que le acabo de mencionar? Sí, juez. Entonces protesta conducirse con verdad. Así es. Su nombre completo es, Roberto Antonio Camargo Bojoque. su estado civil, Soltero. algún oficio, profesión u ocupación. Soy oficial. Su domicilio es el que indica este libramiento. Sí. ¿Cuál es? Sandoval 127. ¿Tiene algún vínculo o parentesco por intereses con las partes? No. A continuación escuchará una serie de preguntas que se le formularán, por lo que le voy a pedir que conteste claro y fuerte. Le informo también al plantearse una pregunta y si escucha la palabra objeción, guarde silencio hasta en tanto yo le indique y si debe o no responder a la pregunta. Y si alguna de ellas no le entiende, deberá indicármelo para que yo tome las medidas necesarias. ¿Comprende? Sí. Señor fiscal. Muy buenos días, señor Roberto. No, ¿Me podría indicar qué edad tiene usted? 35 años. Muy bien. ¿Cuál es su nivel de estudios? Una licenciatura en Derecho. ¿En qué institución labora actualmente? En el Ministerio Público. ¿Y cuál es su cargo? Comandante. ¿Cuántos años lleva ejerciendo ese cargo? 2 años. ¿Qué se encontraba usted haciendo cuando recibió el reporte que se encontraba un cadáver en el kilómetro 23? Ese día me tocaba patrullar cerca del kilómetro 21, cuando Central levantó un reporte acerca de una camioneta al cual había un sujeto que estaba tirando un cuerpo en el kilómetro 23. Muy bien. Entonces, ¿usted se dirigió inmediatamente hacia el lugar una vez recibido el reporte? Como era la patrulla más cercana, pues sí me correspondía a mí. ¿Y a qué hora llegó usted al lugar de los hechos? Exactamente a las 10. ¿Y qué hizo después de encontrar el cuerpo? Primeramente tuve que dar aviso a Central que afirmativamente había un cuerpo tirado. De ahí pues llamé a forenses y llamé a refuerzos y levanté un IPH, ya que era el primer oficial del lugar. Una vez que llegaron los refuerzos y personal de CEMEFO, ¿había alguien más aparte de ustedes? Había una persona de nombre McCloy, pero no quiso dar su testimonio acerca de lo que había pasado en el lugar. Muy bien. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien.
Defensa, ¿ustedes tienen algo que decir? Así es, su señoría. Tengo dos preguntas. Muy bien, señor Roberto. Le tengo un par de preguntas para continuar con el interrogatorio. La primera es, ¿quién estaba aparte de usted después de que se diera el anuncio de que había un cadáver? Había una persona, la cual no quiso dar su declaración, pero sí me dijo su nombre, Su nombre. el cual era McCoy. McCoy Coronado. Sí, así es. ¿Y el señor McCoy Coronado es la misma persona que trajeron a testificar por parte de la fiscalía? Sí, es el mismo. Muy bien. ¿Y por qué no quiso testificar? ¿Por qué no le tomó la declaración? Se reservó su derecho de declarar. Y yo no, sinceramente, pues creo que no lo puedo obligar a declarar. Muy bien. Ok. Muy bien, señor Roberto. Tengo entendido que usted presentó las pruebas audiovisuales de las cámaras del C5, ¿es correcto? Así es, yo las brindé. ¿Y qué se puede observar en el video? Cuando la camioneta Ford Lobo de aquí, el señor, sale de Nogales a las 8:45. A las 8:45. Esa fue la hora que se le vio pasar por las cámaras. Así es. ¿Y cómo sabe usted que es el vehículo de mi cliente? Gestión, su señoría. Al lugar, justifíquese. Esas pruebas van a ser presentadas más adelante. Todavía no las debemos de presentar. Señor abogado, continúe con sus preguntas. Muy bien. Entonces, para finalizar, usted me dijo que eran las 8:45 cuando se le vio pasar por las cámaras. Así es. Muy bien. Señora juez, bien, señoría, como puede ver en la carpeta de pruebas, en la prueba número 5, tenemos un ticket de compra del restaurante El Cora, el cual avala que sí, no es mi cliente, sí pasó por las cámaras a las 8:45, pero porque él siempre, los jueves a las 9:30 de la noche, él va a cenar al restaurante El Cora, y tengo dos testigos que pueden avalar esa historia por si en dado caso se podría necesitar. Sería todo, gracias. Fiscal, asesor, defensa, ¿alguna otra pregunta? No, su señoría. Fiscal, ¿libera testigo? Sí, lo libero. Señor Roberto Antonio Camargo Jorques, una vez concluido este testimonio, puede continuar en esta sala o también puede retirarse. Auxiliar de sala, favor de pasar a Maciel Guadalupe Ramírez Soros.